Aquí, en la sede de la Casa de la Prensa cubana y durante una ceremonia oficial, el Consejo de Estado de la República de Cuba entregó la condecoración de Félix El Musa al presidente del Consejo de Dirección de Al-Mayadeen, Ghassan Benjedou. El presidente de la Casa de la Prensa y de la Unión de Periodistas de Cuba, Antonio Moltó Martorell, entregó a Benjedou la condecoración, la más alta distinción para los periodistas cubanos, aprobada en el año 97 y lleva el nombre de un descendiente palestino de los primeros luchadores en la Revolución cubana. Se otorga a Benjedou en reconocimiento a su relación con la prensa cubana y su papel en la guerra mediática contra Cuba y su revolución. La cooperación con Telesur y el ICRT, a través de programas de producción conjunta como Poder y Reflexiones, son fruto del talento y la voluntad infatigable de nuestro premiado y la expresión más visible de la proyección universal y humanística de uno de los más reconocidos profesionales del periodismo en lengua árabe en los últimos 25 años. Benjedou dedicó la condecoración que describió como honorable al canal Al-Mayadeen, entre cuyos principales fundadores hace 4 años estuvo él. Ya es la hora de que Al-Mayadeen esté en el corazón de América Latina, no solo a través de algunos corresponsales, sino a través de oficinas centrales. Podemos asegurarle que pronto Al-Mayadeen tendrá una oficina regional en América Latina, cuya sede será en La Habana. Asistieron a la ceremonia el presidente del Instituto Cubano de Radio y Televisión, la presidenta del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, familiares de los 5 héroes cubanos, miembros de la Presidencia Nacional de la UPEC y colegas de varios órganos de prensa. Dentro de la OPEP existen guerras frías. La hoja de ruta del crudo se elabora basada en los conflictos de los países y en sus alianzas, sea esto en el interior de la organización o fuera de la misma. Esto lo confirma la historia desde la fundación de la OPEP hace 56 años hasta el día de hoy. Durante todos estos años, Arabia Saudita, el mayor productor de petróleo en el mundo, había sido el especialista en el uso del oro negro como arma, hasta que todo se salió del control del reino y de sus cofrades petroleros. No es posible entender la crisis actual de la OPEP sino a través de la revisión de las crisis regionales. El conflicto saudí-iraní y detrás de ello el de sus respectivos aliados Estados Unidos y Rusia es un ejemplo para entender lo que está sucediendo dentro de los pasillos de la organización petrolera y en las regiones donde la influencia iraní juega un papel. Nos damos cuenta que Arabia Saudita no vacila en utilizar el petróleo para presionar a Teherán en Irak, Líbano, Siria, hasta llegar a Bahrein y pasando por Yemen. La carga financiera se multiplica en las guerras y la tormenta de la coalición saudita en Yemen es la mejor prueba de ello, ya que el costo de 1 hora de vuelo se calcula en aproximadamente $45.000, además de las obligaciones en el campo de la seguridad regional que va por cuenta del reino. Esto se evidencia a través de las presiones ejercidas por Washington sobre su principal aliado en la región después de Israel, para que proceda en las negociaciones políticas relacionadas con todos estos candentes expedientes. ¿Utilizaría Irán, ya liberada de las sanciones, la misma arma contra su rival Arabia Saudita? En realidad, Irán se mueve en la dirección de cumplir la decisión tomada de aumentar su producción petrolera hasta lograr el nivel en el que se supone que tenía que estar. ¿Podría esto volver a barajear las cartas en cuanto a la utilización del petróleo por parte de Arabia Saudita como un arma en sus batallas políticas? Este baile saudí-iraní no se presenta solo en el cuadrilátero de la OPEP, ya que la sacudida petrolera que produjo el reino afectó a Rusia, que se encuentra fuera de la OPEP. Pero en el corazón de la confrontación regional e internacional sobre el terreno se encuentra Siria, además de Venezuela, el miembro fundador que sufre de una inflación que alcanza el 800%. Nicolás Maduro se ha cansado de pedirle a la organización que defina una estrategia común para frenar la caída de los precios, pero los Estados Unidos está al acecho a través de los países del Golfo que influyen dentro de la organización, para darle la espalda. Siempre ha estado el petróleo al servicio de la política. Aunque lo que suceda sea, como lo llamó Maduro, un suicidio, también puede ser una quiebra estructural, ya que Arabia Saudita, con el continuo derrumbe de los precios del petróleo a niveles que ella misma no esperaba, tal vez haya colocado una pistola en la propia sien.
Aquí en el medio de los habitantes de Kermán, quienes izan las imágenes del comandante de la fuerza de Al-Quds de la Guardia Revolucionaria iraní, Qasem Soleimani, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, se expresó de una manera muy contundente contra la administración estadounidense. Esta posición no es casual tal vez, ya que la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de confiscar $2 millardos que son activos iraníes tiene aquí sus grandes repercusiones. No vamos a permitirle a los Estados Unidos que se trague tan fácilmente el dinero del pueblo iraní y con el favor de Dios enviaremos este expediente al Tribunal Internacional para recuperar los fondos del Banco Central de Irán. El gobierno iraní no escatimará esfuerzos con el fin de recuperar estos fondos que pertenecen a las arcas del Banco Central de Irán. A cada quien como le corresponde. Se amenaza a los políticos con la ley y a los militares con la pólvora. El comportamiento de Washington enfurece a Teherán y esta revela la prueba de un misil balístico y anuncia la entrada del sistema S-300 ruso al servicio del campo de defensa misilístico, dando a conocer una nueva estrategia militar que resumida se denomina ciudades y túneles costeros para los misiles y piezas navales y una amenaza sobre el cierre del estrecho de Hormuz. Los estadounidenses saben perfectamente bien que si cometen cualquier error, eso significaría hundir sus buques de guerra en el Golfo, el estrecho de Hormuz y el mar de Omán. Los hechos exponen sus políticas, y si el acuerdo nuclear había concedido a Teherán y Washington el descanso del guerrero, la disputa sobre el hecho de ponerlo en práctica, al parecer crece de una manera que puede ser difícil de remendar según los observadores. Desde hace meses las relaciones entre Irán y Estados Unidos atraviesan circunstancias especiales y eso se debe a situaciones internas en Estados Unidos. Los preparativos para las elecciones, además de los diferentes lobbies, particularmente el sionista, y esto es lo que prácticamente tiene congelada la ejecución del acuerdo nuclear. En medio de todo esto, Irán renueva el énfasis de seguir adelante con sus políticas, ya que percibe que su sistema tiene la fortaleza en cuanto al tema de la seguridad y la capacidad de disuasión, lo cual le permite tener presencia en varios frentes a la vez. Existe un entendimiento preliminar entre los miembros de la Comisión Humanitaria que emana de ambos lados de las consultas de Yemen en Kuwait relacionado con el tema de la liberación de todos los presos y detenidos en ambos lados, comenzando con un intercambio de listados que contienen 50 nombres de presos y detenidos, liberándolos como primera fase en un lapso de 20 días a partir de la ejecución del acuerdo que requiere de la aprobación de las dos delegaciones de las consultas en una plenaria. Si no sucede un verdadero avance en los dos últimos comités, creo que el tema de los secuestradores se mantendría en un punto muerto. El avance logrado en la Comisión Humanitaria fue confrontado por un estancamiento en el Comité Militar y el Comité Político. Se intercambiaron acusaciones y cada parte acusó a la otra de obstruir el debate, retrocediendo en cuanto al mecanismo de fallo de las acciones del Comité Militar, mientras que el Comité Político no logró registrar ningún acercamiento relativo al proceso político. La Comisión Política estudió la visión aportada por ambas partes buscando puntos de encuentro para elaborar un punto de vista. Pero la otra parte, o sea, la delegación de Riad, sigue con su intransigencia. Las reuniones estuvieron limitadas a sesiones matutinas, a la que asistió el enviado de la ONU y observadores internacionales que estuvieron en cada comité, mientras que las sesiones nocturnas programadas con anterioridad fueron canceladas a causa de los compromisos de ambas delegaciones con encuentros separados con el representante del embajador estadounidense, y ese es el encuentro boicoteado por la delegación de Ansar Allah. El cierre de las urnas electorales en la primera fase de las elecciones municipales en el Líbano abrió las puertas para una revisión cuidadosa en el seno de los partidos, los cuales quedaron sorprendidos por los resultados, especialmente en la capital Beirut y algunas zonas del Valle del Bekaa en el este del país. El Movimiento del Futuro, cuyo presidente Saad al-Hariri dirigió fuertes críticas públicas a sus aliados, todavía revisa los números a raíz de los bajos porcentajes obtenidos y la renuencia por parte de su público a votar. Quedamos sorprendidos ya que la participación efectiva de los aliados no estaba a nivel requerido. Esto debe ser estudiado en detalle, como también debe ser estudiada cada urna electoral.
para ver si esto tendría reacciones o debemos ser prudentes, porque hay una gran diferencia entre la falta de capacidad de los aliados o las malas intenciones. Los resultados electorales en la capital no fueron la única sorpresa que tuvieron los partidos, ya que en las partes más remotas de LBK, particularmente en Arsal, la frontera con Siria, la cual siempre había sido leal al Movimiento Futuro, esta vez prefirió cambiar y destituir el Movimiento Azul, lo cual profundiza la brecha con un público colocado por el liderazgo en coaliciones electorales con sus adversarios políticos. La crisis del público del futuro se encuentra en el mismo movimiento del futuro, en sus opciones políticas, en sus apuestas y en sus relaciones. Ahora, después de las elecciones de Beirut y Arsal, quedó en evidencia que el movimiento de futuro se encuentra aislado de sus antiguos aliados. El estado de ánimo de las masas de algunas de las fuerzas políticas tradicionales también fue diferente al de las elecciones parlamentarias y municipales anteriores, un fenómeno considerado novedoso en la palestra política. El título fue "Si quieres el poder representado por el movimiento futuro en alianza con el resto de los partidos representados en el poder y en contra de la sociedad civil". Y entonces es extraño cómo logró esa votación la lista Beirut, mi ciudad. No parece que las cuentas sobre el terreno cuadran con los cálculos electorales, ya que las urnas electorales estuvieron cargadas con muchos secretos.